Muy buenas, gente. Aquí estamos en el tercer episodio de Guns N' Commerce y hoy toca hablar de un tema polémico para quien se haya enterado de él, y si no te has enterado de él, pues es interesante que lo escuches porque se trata de una de las ramas de la Agenda 2030 que tiene que ver con el urbanismo, ¿no? Obviamente suena, dice, oye, qué coñazo, que me va a estar ahora contando este chaval cómo van a poner las farolas. No, pues no se trata de eso. Se trata de una forma de organizar las ciudades que a priori puede parecer que va a ser en guetos. Entonces queremos debatir un poquito, queremos presentarlo a nivel técnico, que son las ciudades de 15 minutos, y luego debatir un poquito si como siempre te dan la mano y coges el brazo por parte de los políticos, o si realmente igual estamos exagerando. Y bueno, vamos a ello. Lo primero, saludar a Gorfat y Adri. ¿Qué tal, chavales? Hola, Rafe, ¿qué tal? Muy buenas, familia. ¿Qué tal, Gorfat? ¿Qué tal, Rafe? Como siempre, un placer estar con vosotros. Aquí estamos. Pues nada, pues para no aburrir mucho a la audiencia con nuestras tonterías, como siempre, vamos a empezar un poco. Y te lo voy a preguntar a ti, Gorfat, que es el que ha preparado este episodio, muy bien preparado con el guión. Gorfat, ¿qué son las ciudades de 15 minutos? Bueno, Rafe, pues las ciudades 15 minutos están guiadas por Carlos Moreno, ¿vale? Es un urbanista científico franco-colombiano, ahora mismo vive en Francia. Pues este señor lo que ha tenido en mente y ha ideado es una forma de urbanismo ecológico, centrado sobre todo en el transporte y en la movilidad de los seres humanos. Y bueno, él por lo que aboga es por limitar los barrios y dotarlos de tanto de educación como de alojamiento, servicios y comercios pues al alcance de todos, tanto andando como en bici, tener un centro de salud tanto físico como a nivel mental. Y bueno, tener también espacios públicos resilientes con el cambio climático, pues espacios verdes, y bueno, ese es un poco el resumen de lo que él plantea, pero como todos, al menos los que estamos aquí, creemos que los políticos pueden utilizarlo de una forma vil para el control de masas. O sea, al final es como siempre, ¿no? Tú puedes crear la energía atómica y utilizarla para ese conocimiento, para crear una bomba atómica y masacrar a millones de personas, o puedes utilizarlo para generar energía, ¿no? Siempre están las dos caras de la moneda. Y a mí en un principio me parece que las ciudades de 15 minutos son una buena idea, en el sentido de, uno de los grandes problemas que tiene la gente en su día a día es que igual se tiene que desplazar 60 minutos para llegar al trabajo, ¿no? O se tiene que desplazar otros 60 para volver. Entonces ya tu jornada laboral, entre comillas, ya no es de 8 horas, sino que es de 10. Por lo tanto, llegas a casa y no tienes energía para absolutamente nada. O ya no es para leer y cualquier otra cosa, sino algo tan básico como es estar con tus seres queridos, ¿no? Desde ese punto de vista me parece bien. Incluso me podría llegar a parecer bien en el hecho de que no tuviera que coger tanto el coche para hacer ciertas cosas, pero claro, es lo que tú bien dices, ¿no? Es un buen plan, una buena idea llevada al extremo del control, que eso es un poco para lo que estamos aquí, ¿no? Para denunciar. Entonces, yo aquí voy a pasar directamente a Adri y te voy a... Siendo este un objetivo de la Agenda 2030, Adri, ¿crees que es un plan para encerrar a la población en sus barrios o en sus guetos, esos guetos de 15 minutos? Rafe, yo para mí te contestaré que sí. O sea, al final es una forma de identificar guetos, identificar clases sociales, y realmente yo creo que al final se tiene que dar a elegir a la población hacia dónde quiere ir. Si quiere salir de esos 15 minutos, si quiere hacer X cosas, como podría ser pues, en la Agenda 2030, el tema de comer insectos o no comerlos, ¿vale? Y podríamos incluir lo mismo en las ciudades de 15 minutos. Realmente creo que se tiene que dar a elegir a la población. Y realmente eso sería una democracia que, como vemos, con esto no existe, ¿no? Finalmente es, no, si lo hacemos por ti, pero no querrás salir. Pero, ¿y si yo quiero salir, qué pasa aquí?
¿no? Entonces, al final, todo se engloba en un contexto muy mágico, muy bonito, ¿vale? Como justamente estabas hablando tú, en el cual incluso podemos estar de acuerdo, pero creo que finalmente tiene algo detrás, un interés político, un interés económico, que nos lleva a ese terreno. Al final, bueno, como lo hemos tratado demasiado por encima, voy a profundizar con algunos datos. Yo pude ver una entrevista que la dejaremos también anclada, que le hace Marc Vidal, que es un economista y crea contenido en YouTube. La verdad que es muy buen creador de contenido, la verdad, expresa muy bien sus ideas. Y hizo una entrevista, ¿no? Marc Vidal es un poco de nuestro pensamiento, ¿no? De que esto al final es control y más control. Él le explicaba, el creador, Carlos Moreno, que es profesor en la Sorbonne, pues que obviamente esto era básicamente una optimización del espacio urbanístico, ¿no? Es decir, por ejemplo, aprovechar edificios para hacer más funciones de las que está destinado a hacer. Por ejemplo, él ponía un ejemplo de los cines, ¿no? Pues que simplemente un edificio, si únicamente el 40% del día se emplea para una cosa, que se pudiera emplear por la noche, donde va a estar supuestamente vacío, para otra cosa, ¿no? No sé hasta qué nivel de forma pragmática se podría llevar a cabo estas cosas con un cine, por ejemplo, pero bueno, tiene sentido, me parece bien, ¿no? En el sentido de que cuantos menos edificios dedicados al espacio comercial existan, más puedes dedicar a la vivienda privada para que la gente viva, ¿no? Y de esa forma incluso abaratar el precio de la vivienda porque inyectarías más oferta en el mercado. Pero claro, al final es que tú tengas 15 minutos, a 15 minutos andando, tu centro de salud, que tengas a 15 minutos un supermercado, que tengas a 15 minutos tu trabajo, que tengas a 15 minutos todo. Todo lo que podrías usar hoy en día físicamente y lo que no, pues, ¿por qué no? Que se te lo traigan a casa, ¿no? Y yo creo que al final todo esto es más es el caballo de Troya, como siempre, para que una vez se asienten estos guetos, por así decirlo, sin que sean guetos, sean barrios de forma natural, llegará un momento en el que te vendan que estamos ante una gran crisis climática, pero ya te lo vendan de una forma exagerada, ¿no? Más aún, que fíjate tú, si nos están bombardeando ya. Y entonces ahí ya se pongan con él controles en las ciudades, ¿no? Es decir, si usted quiere salir más allá de los 15 minutos, como no tiene necesidad de hacerlo, va a ser usted grabado con una tasa que automáticamente usted cuando pase por esa frontera digital o esa frontera física, en su wallet de CBDCs, como detecta su localización, se le aplicará un impuesto. Yo creo que un poco eso es un futuro distópico, pero al final ninguno de los que estamos aquí creemos que eso no sea posible. De hecho, creemos que vamos ciertamente hacia eso. El problema es que el aborregamiento de la sociedad en general va a permitir que eso se desarrolle, porque al final te dirán como siempre, ¿no? Como los que dicen que no les importa la privacidad porque tienen nada que esconder, y dirá, bah, ¿qué más da? Si yo al final no salgo de casa. Trabajo desde casa, tengo todo a 15 minutos y luego me conecto a echar un sexo virtual con la novia virtual que tengo, ¿no? Con todo esto del metaverso, la realidad aumentada y demás. Al final es encerrar a la persona, encerrar que no piense, encerrar en una circunscripción de 15 minutos. Y bueno, después de esta explicación que da un poquito así en general para ubicar a la gente, voy a pasar a la siguiente pregunta y que nos conteste Gorfat a ver qué opina. Lo primero, dame una opinión. ¿Tú crees que realmente es una forma o lo van a utilizar los políticos para dividir en guetos o en aldeas, como quieras llamarlo, dentro de las ciudades? Mira, sinceramente, a mí me parece son unas ideas, un planteamiento fantástico. Como las frases de todos somos iguales o vamos a acabar con la pobreza. Pero al final la realidad no es así. Uh-huh. Y es cierto que viendo los políticos y los dirigentes que tenemos, creo que esto en manos equivocadas puede acabar en coacción y en coartar libertades. Bien es cierto que se plantean muchísimas cosas alrededor de las ciudades de 15 minutos, pero lo que yo creo que este señor, quien ha planteado este modelo urbanístico, no entiende que va aparejado muchísimas más cosas, como puede ser el control de cámaras, como puede ser la instauración de por sí de los coches eléctricos. Yo le quiero lanzar una pregunta a la audiencia. ¿De verdad ustedes creen que van a montar plataformas inmensas de sistemas eléctricos para que todos nosotros podamos cargar nuestros coches? Imagínense la cantidad de material y de gasto ecológico
que se tendría que emplear en poder montar en cada edificio o en cada barrio estos sistemas para que pudiéramos cargar todos nuestros coches eléctricos. Por eso yo me llego a plantear que realmente lo que quieren es acabar con la movilidad y el transporte. Al igual que van a limitar el consumo de gasolina y van a prohibir comprarte un cierto coche de diésel o de gasolina hasta un año, ¿no? Creo que es el 2035, según han instaurado. Partiendo de esa base, también hay que plantearse que, joder, ¿y la gente pobre? ¿Qué hacemos con barrios donde no hay casas, donde hay gente que vive en chabolas? Esto pinta muy bien para una sociedad de clase alta media, pero estamos viviendo tiempos convulsos donde la gente se está quedando sin dinero y estas ciudades que pintan tan bien, yo no veo los negocios. Yo no veo que a alguien le vaya a interesar montar un negocio en un barrio y solo la gente de su barrio vaya a consumir en su tienda. También es cierto que cuando este hombre habla de la movilidad obligada, porque cuando tú te trasladas a tu empleo, que puede estar a una hora con el coche, bien, es cierto que te obligas tú mismo a ir en coche hasta ese empleo, pero ¿tú crees que va a haber empleo en tu barrio? ¿Que vas a poder ir a 15 minutos allí? ¿Qué hacemos con los policías? ¿Todos los policías van a estar en tu barrio? ¿Van a ser de tu municipio? ¿Y las señoras de la limpieza que van a limpiar todas en tu barrio? ¿Y los basureros? Es que al final este plan es muy bonito, es un cuento de hadas. Esa es mi forma de verlo. Es utópico. Desde el punto de vista en el que todo el mundo puede disfrutar de sus ventajas, es utópico. Porque siempre va a haber clases y siempre va a haber niveles. Es decir, uno de los grandes problemas que me ha venido a dar la inspiración, y quiero comentarlo, es cuando una persona que lleva trabajando toda su vida en una universidad, como puede ser la Sorbonne, que este hombre irá al trabajo, volverá, se ha creado su microcosmos. Yo no digo que no sea inteligente, pero es que se ha dejado vencer por esa cámara de eco suya propia científica, ¿no? Es decir, él se cree que todo el mundo tiene su trabajo. Yo no le estoy acusando de que lo crea, es que yo creo que ocurre eso, ¿no? Si creen que todo el mundo es así, lo idealizas y dices, coño, qué idea tan buena ha tenido. Ya, pero es que no has pensado en todos los intríngulis que hay dentro. O sea, ¿qué pasa? Ahora van a coger a la gente que vive en las urbes más alejadas del centro de París, por ejemplo, y los van a meter con los del centro financiero. Pues lo dudo bastante. Lo dudo bastante. ¿Qué van a hacer? Bicis, los coches de carga eléctrica, se lo van a robar todo. Claro. ¿Tú te crees que en Usera, barrios conflictivos como hay en Madrid, un centro de carga eléctrica para un coche duraría ni un día, una noche? Claro, es que este señor tampoco se plantea los sistemas y los modelos migratorios que hay ahora mismo en Occidente. Exacto. Pues, vete a Barcelona, vete a Madrid, vete a Francia, vete a Suecia. Estamos viviendo índices de criminalidad nunca vistos. No sé, este señor, no voy a decirle chico, porque este señor tiene muy buenas intenciones, pero como tú dices, vive en un mundo idealizado y seguramente se levantará muchos miles de euros al año y no se codea con gente de a pie. Esto lo hemos dicho muchas veces, Adri y yo, en conversaciones, que esto da para otro podcast. Y él precisamente no, porque al final es un funcionario, ¿no? Es profesor de una universidad pública, es un funcionario. Pero está ocurriendo mucho que incluso en la industria privada, sobre todo en España, es la funcionarización del sector privado. Y cómo los mediocres, no le estoy llamando mediocre a esta persona, es que me ha venido ahora de inspiración y no podía evitar soltarlo, ¿no? Es decir, cómo la gente mediocre se crea sus burbujas, sus situaciones de comodidad en el trabajo, incluso en la industria privada, donde supuestamente tiene que haber mucha más competitividad, como en España cuesta tanto despedir a la gente, incluso contratar a la gente se queda en esas micro burbujas de cosas que sabe hacer bien o medianamente bien, y como su empresa tampoco le exige más, porque tampoco tiene una competitiva que le exija más, ya está. La vida es así, es su micro burbuja. Y dentro de esa micro burbuja, pues me creo la ciudad de 15 minutos y ya está, pues es la leche. ¿Y cómo no lo vas a querer? Porque además yo vi el vídeo este de Marc Vidal y además este hombre comparaba todo el rato el discurso ambientalista, el discurso de estamos ante una gran crisis climática. Yo no te digo, no voy a meter si es verdad, si es mentira, me da igual. Pero es que solo estás viendo una cara de la moneda. Es que es siempre lo mismo.
Esto es el caballo de Troya para prohibir los coches en un futuro. O no tienen ni siquiera por qué prohibirlos. Tienen que hacerlos tan inaccesibles que la gente no va a tenerlos. Ya está. Ahí las da. Es así. Entonces, un poquito... Te voy a preguntar a ti, Adri, que tú ya sé lo que me vas a contestar, señor gorro de aluminio, pero ¿nos obligarán a todos a ir andando o en bici? ¿Y cómo crees que influirá esto en la economía de las ciudades? Rafe, tiranía disfrazada de libertad. Nos obligarán a todos a todo, ¿vale? O sea, realmente este hombre no se da cuenta, ¿vale? Que al final es un científico que está siendo utilizado por una agenda globalista en la cual, como bien decís en esa entrevista con Mar Vidal, o sea, no tiene ningún punto en contra de la Agenda 2030 porque al final no le afecta. O sea, realmente esto es la comodidad, es el problema que tenemos. Tú y yo estamos leyendo Rey Dalio, ¿vale? En ese aspecto. Y es muy bonito vender algo desde tu comodidad, pero realmente la que se nos viene pues no es tan... O sea, o no nos podemos imaginar la que se nos viene, ¿no? Entonces es muy fácil sentarte en la posición de ese señor y decir, no, esto es perfectamente asequible, ¿no? Pero realmente, ¿quién puede permitirse? O sea, esto es una parte que no sabéis de mí. Yo me compré un coche eléctrico y estuve 4 años utilizándolo. Nadie te dice la realidad y es que a lo mejor vas a un punto de carga en la cual estás 4 horas esperando para poder cargar el coche, o realmente nadie te vende la parte en la cual los residuos de ese coche eléctrico son peores que un coche diésel durante 20 años. Entonces realmente ahí te das cuenta de la hipocresía que tiene todo. Y al final es todo vender un discurso de libertad que todos compraríamos, que no lo es. O sea, por detrás hay una tiranía. Y es realmente lo que te da a pensar, que lo hemos tocado esta tarde, que detrás hay un interés. O sea, es muy bonito pensar en algo así, pero realmente hay un interés detrás que es lo que nos tiene que dar a pensar. Tú realmente nos venden unos datos, como dices, el señor Moreno. Siempre estamos con las cifras de los datos climáticos. Yo no te digo que eso exista o sea mentira o sea verdad. Te digo que tenemos que dar cabida a la duda y tener que examinar esos datos por nosotros solos. No nos podemos creer que alguien diga el planeta así no vamos a continuar ni 10 años. O sea, investígalo por tu parte y ten en cuenta si eso es real o no, porque al final es muy bonito venderte un discurso inclusivo en lo que todos vamos a ser iguales, pero ¿eso es factible o no lo es? Pues sí, lo que comentas, totalmente de acuerdo. Para mí es una tiranía enmascarada como siempre, y ya sea por intención o por ignorancia, es a lo que vamos, hacia esa tiranía o hacia una división mucho mayor de las clases, ¿no? De las clases sociales. Quien diga que no existan clases es mentira. O sea, clase media, clase alta, y precisamente va un poco a eso, ¿no? Destruir cada vez la clase media. A distribuir esa clase media, porque la gran amenaza del poder es la clase media, que es la que tiene la opción de llegar a montar un negocio y hacerse multimillonario, los que son los que pueden llegar a quitarles los puestos a las élites en la ópera de París, ¿no? Y eso no lo quieren. Entonces, cuanto más restringido estés, cuanto más tontito estés y más encerrado en tu burbuja de 15 minutos y cuanto más tonterías del metaverso tengas, mejor para ti. Sí, total. Así ya disfrutaré yo de los Alpes suizos por mi cuenta. Ya me iré a esquiar yo solo. ¿Sabes? Como tú no vas ni a poder económicamente ni te voy a dejar porque vas a ser un criminal ecológico, pues ya está. Pues así eran las cosas, ¿no? Y para mí, no sé si habéis visto la película de Elysium, Gorfa Diadri. ¿Habéis visto esa película? Sí, sí que la he visto, tío. Ahí refleja lo que, para mí, lo que va a pasar. Ese futuro distópico que ya no es tan distópico. No será una estación espacial, pero serán unos barrios con muros y bueno, muros no tienen por qué ser físicos, que también seguramente los haya, pero serán muros económicos. Un poco uniéndolo también a la película de In Time, ¿no? Que si no la habéis visto, os lo recomiendo a todos. In Time es básicamente un sitio donde, además es muy gracioso porque siempre se dice, ¿no? El dinero es tiempo, ¿no? O el tiempo es dinero, por así decirlo. En esa película, la gente, en vez de tener dinero, cobra en tiempo de vida. Si se te acaba el tiempo, mueres, ¿no? Y para pasar de zona a zona, tienen que pagar años o incluso décadas para llegar a la zona de los ultra ricos, que son los que más tiempo de vida tienen, más dinero tienen. Entonces, pues al final es un poco eso, ¿no? Igual te puedes mover, pero para moverte de zona a zona, ¿sabes? Vas a tener que pagar un precio altísimo.
Entonces, ¿por qué creéis que tanto se habla de la España vaciada y que no hay gente en los pueblos y demás? ¿Creéis que realmente lo quieren solucionar? No, cuanto más gente aglutina en un mismo punto, más fácil de controlar es. Cuanta más gente disgregada haya por el país, más posibles núcleos de resistencia pueden surgir. Entonces, no les interesa. Quieren meternos en guetos. Y yo estoy totalmente convencido de ello. Igual nos estamos calentando un poquito aquí en este podcast porque es que realmente queríamos dar un poquito un enfoque un poco objetivo y luego debatir, pero es que claro, es que a mí no se me ocurre ninguna forma de enfocarlo desde el punto de vista pragmático y decir, bueno, no es tan malo, porque es que ya sabemos todo lo que hacen los políticos, incluso si no hubiera un plan malvado detrás, lo van a hacer tan mal que lo van a conseguir, ¿no? Al final. Entonces, Gorfat, volviendo un poquito al guión que teníamos aquí marcado, que también has hecho, claro, una cosa que planteábamos antes es ¿y qué pasa con los comercios? ¿Qué va a pasar si no hay coches? ¿Qué va a pasar con los concesionarios? ¿Qué va a pasar con incluso las tiendas de esos guetos? ¿Que no estará todo llevado por las mismas Big Tech, por Amazon y cuatro más? ¿Cómo ocurre? ¿Qué sensaciones te da todo esto? Bueno, al final creo que siempre hay que seguir el dinero, ¿no? Uh-huh. Cuando buscas a un estafador hay que seguir el dinero. Pues creo que aquí pasa lo mismo. Hay que ver dónde se está invirtiendo, qué burbuja se está creando ahora mismo. Esa es la burbuja de las renovables. Hay una especulación ahora mismo ardua. Es totalmente una sinvergonzonería lo que se está haciendo con las renovables. Campo español en Extremadura se está llenando de placas solares y no se crean que es a base de pagar, sino es a base de expropiación. Y al final es el gobierno de España quien está nutriéndose de todo esto y al final el dinero siempre va a las mismas manos, va a los políticos y va a las grandes empresas que colaboran con estos políticos. Y en cuanto a los comercios, pues pasa un poco lo mismo. Creo que al final van a acabar con el comercio pequeño, se van a quedar las grandes empresas y quieren hacer un reset de Rave. Quieren hacer un reset total. Quieren acabar con nuestro estilo de vida y quieren hacerlo porque hay intereses económicos. ¿Miran por nuestro bien? Yo creo que no. Miran por su bolsillo, como siempre. ¿Hay buenas intenciones detrás? Siempre las hay. Yo confío en el ser humano y yo creo que este señor que ha montado la ciudad de 15 minutos o las personas que han ideado los 17 objetivos de la Agenda 2030 que surgió en el 2015, pues creo que estas personas lo hicieron con su buena intención, pero ha acabado en manos equivocadas y ha acabado en manos de gente corrupta, gente que miente, gente que roba de tus impuestos. Y al final veo una ciudad, una sociedad que está totalmente dormida y lo aceptan todo. Sí. Por ejemplo, el otro día vi un vídeo de comedia de Pantomima Full, os lo recomiendo, y hablaba de una pareja así de temática pues de comedia y la pareja pues les preguntan qué tal están en el barrio y la pareja pues dice, bien, hay una guardería y ahí tenemos un bar y el chico dice, y aquí un piso, y bueno, es lo que hay, es lo que me ha tocado en la vida, trabajo, y creo que la sociedad pues está en esa situación. La gente está enganchada a su teléfono móvil, tiene su curro de 10 horas, si contamos la hora que va, la hora que vuelve, que bueno, eso gracias a las ciudades de 15 minutos se supone que se soluciona, ¿no? Es Y mentira, bueno, pues pero sí. y tienen luego pues su guardería, tienen su cine al lado y bueno, solo tienen que ir andando y gestionan su vida, pues eso, en una ciudad de 15 minutos. Y no te van a prohibir salir del municipio, no lo creo. Pero a ti te va a dejar de apetecer moverte. No vas a querer moverte, porque te lo están metiendo con calzador. La ventana de Overton es al final pues un insulto a la gente que está un poco despierta y que está viendo lo que puede llegar a ocurrir. Mira, yo me planteo muchas veces que nosotros, con la edad que tenemos, estamos viviendo algo que nuestros padres no han visto. Porque nuestros padres han vivido muy bien en España. Después de la muerte de Franco, realmente en este país se ha vivido muy bien. Se han tenido empleos, se han tenido familias estructuradas, se han tenido una serie de valores y una cierta cultura. Pero estas políticas que han nacido del ecologismo y del progresismo barato, que al final es más reaccionario que los propios conservadores, lo único que han llevado es acabar con todo.
Y como bien dice la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. Pues bueno, va a ser así. La gente va a ser feliz sin tener nada. Sí, a mí también me tiene muy preocupado todo este tema. Y mencionabas antes lo de los comercios y que cuando te he dicho yo que era mentira, lo de que estará a menos de una hora tu trabajo, es como, es que lo ves incluso en la argumentación de este señor cuando y hace mucha referencia a esto, ¿no? Al hecho de tener que viajar o desplazarse una hora y habla de que la gente hace un montón de kilómetros innecesarios para ir al trabajo. Es como, claro, o sea, sí está muy bien la teoría, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Que solo vas a poder encontrar trabajo en una circunscripción de 15, 20 minutos a la redonda andando a la redonda alrededor de tu vivienda? ¿O cómo va esto? ¿Va a haber oferta de trabajo suficiente para aceptar a toda la gente que trabaja ahí? Es que es ridículo. Es totalmente ridículo. Y sobre todo planteando de lo ridículo que es, sobre todo porque vivimos en la era de la automatización y de la posibilidad de que la mayoría de trabajos se van a poder hacer en remoto o a través de inteligencias artificiales desde casa, en remoto nuevamente. Entonces, es ridículo si la propia tecnología, el avance tecnológico de la humanidad ya va a permitir que la gente no se desplace una hora. ¿Por qué? Porque ya no va a necesitar ir a una oficina para trabajar. Entonces, es absurdo plantear un modelo de ciudad de 15 minutos bajo ese prisma. Es absurdo. Rafe, ¿te puedo hacer una puntualización? Sí. Al final estamos achacando que la contaminación viene del transporte y es totalmente falso. Realmente la contaminación de donde viene son de las industrias y no vienen de España ni de Europa, vienen de China y de Estados Unidos. Exacto. Por lo tanto, estamos pagando el pato nosotros. Claro, si al final todo esto de la Agenda 2030 y demás está promovido por Estados Unidos porque va a ser el gran proveedor de materias primas y de combustibles mientras hacemos la transición y nos morimos diremos, se volverá tan escaso el petróleo con todo esto de la Agenda 2030 que el petróleo, la gente dice, no, ya invertir en petróleo, por ejemplo, no sirve de nada. Pues sí que sirve, te voy a decir por qué. Porque ya no se explotan tantos pozos petrolíferos y la gente no va a poder acceder a coches, ni las empresas van a poder adaptar todo su modelo de negocio eléctrico a generarlo con energías renovables. Es absurdo, ¿no? O sea, es tecnológicamente inviable. Entonces van a seguir necesitando demandar petróleo, una demanda que va a crecer o se va a mantener estable. Y va a haber un momento en el que el petróleo y el gas van a colapsar en precio y van a valer una millonada. Es muy sencillo. Si yo cada vez exploto menos petróleo, porque cada vez quiero tender a una energía más verde y más limpia, pues las empresas invierten mucho menos en pozos nuevos petrolíferos y en mejorar su infraestructura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el poco petróleo que vaya quedando va a aumentar muchísimo de precio. Y es una trampa perfecta. Es una trampa perfecta. ¿Y quién se está forrando creando paneles solares? China. O vendiendo las materias, las tierras raras que se llaman, los lantánidos, etcétera, etcétera. Estos elementos que se emplean para las placas solares y para la mayoría de tecnologías de energía renovable. ¿Quién los vende? Rusia, China, Estados Unidos también tiene. Pues claro, es todo un plan para forrar a X países, ¿no? Y nada, pues Europa lo que somos es un tubo de ensayo gigante. Somos el patio de recreo de estas dos potencias. Entonces, hay que abrir un poquito los ojos. Esto no es ni por el cambio climático, les da igual. Lo que tú has dicho, Gorfat, es que los dos que más dinero están ganando con todo esto son los que más contaminan. Y uno de ellos es el impulsor el impulsor de este nuevo el Green Deal y la Agenda 2030, que hay que contaminar menos. Es hipocresía pura occidental. Y nada, pues al final creo que muchas de estas preguntas que hay en este guión, Gorfat, se autocontestan, ¿no? Totalmente. Yo creo que se autocontestan. Y a lo que voy, que creo que esto sí que es muy importante matizarlo, es que todo esto todo este plan de control con la excusa del cambio climático, con la excusa de la resiliencia, que es que esa palabra casi ya no sé ni lo que significa. Pero bueno, con esa excusa, el arma con la que ya literalmente postrarte a sabiendas o no a sabiendas son las temidas CBDCs, que por cierto están muy avanzadas. Haremos un podcast hablando de esto, pero en julio de este año ya sale el FedNow, que es la plataforma de pagos ciudadano-gobierno directo. De momento es
Entonces, CBDCs. Quiero introducir un poco CBDCs, ciudades de 15 minutos, huella de carbono, esos 3 conceptos. Adri, ¿qué opinas a este respecto? Bueno, realmente todo es una herramienta de control a nivel mundial. Estabas hablando antes. Yo creo que tendemos a cometer un error pensando entre países. Tú y yo estudiamos mercados y sabemos qué 3 fondos controlan el mundo, ¿vale? Y eso es lo más importante, no solo pensar entre China o Estados Unidos, ¿vale? Al final hay 3 fondos que controlan el mundo, son 3 empresas, se llaman BlackRock, Vanguard, State Street, o sea, da igual que nos censuren el podcast, para eso estamos, ¿no? Y tú lo sabes perfectamente, Rafe. Y realmente es como estabais hablando, o sea, esto, las ciudades de 15 minutos, como todo, no se piensa para el bar Manoli ni la casa Paco, ¿vale? Realmente es porque tú sabes perfectamente que esas empresas, esos fondos, controlan, pues, el gran porcentaje, ¿no?, de la industria a nivel mundial, y yo creo que van por ese pequeño porcentaje que les falta, ¿no?, como podría ser el bar del pueblo, y al final acabaremos comprando a los mismos 3 fondos la charcutería de turno, porque serán suyas. Uh-huh. Entonces yo creo que les falta ese punto de control y van a por ello, o sea, pero 100%, no sé. Ahí te abro la pregunta, ¿qué opinas tú? Pero creo que al final estudias mercados igual que yo y creo que es evidente dónde nos llevan. O sea, al final una cosa es no querer verlo, pero realmente el que lo quiera ver, el que quiera examinarlo, vamos donde vamos. Bueno, esto al final es un tema muy interesante que da para un podcast. Es cuando tú controlas la creación ilimitada de dinero, ¿no? Tienes el poder del mundo. Entonces, ¿qué son BlackRock, Vanguard y State Street? Pues son 3 instrumentos financieros para extender los tentáculos del control hacia todo régimen, hacia todo país, hacia toda institución posible. ¿Por qué? Porque si yo soy dueño de tu deuda o soy dueño de las empresas que te abastecen de comida, que te abastecen de agua, que te abastecen de combustibles, yo te someto a lo que a mí me dé la gana. Porque te quito la soberanía como nación, te quito la soberanía de que Paco, el que cría ovejas, pueda criar ovejas. ¿Por qué? Porque promuevo a través del control de la deuda de la nación, te obligo a sacar leyes que hagan imposible la explotación ganadera en España, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada vez va a haber menos pacos que críen ovejas. Y como cada vez va a haber menos pacos que críen ovejas, vas a venir y vas a ir y vas a comprar la leche de oveja o la carne de oveja, me da igual, o la lana que producen esas ovejas, en vez de las de Paco de Cantabria, vas a ir y se la vas a comprar a la empresa de lana sintética que controle BlackRock, que controle Vanguard y controle State Street. Corfat, yo entiendo tu risa, de verdad, pero yo es que esta prueba la hice con Rafe, ¿vale? O sea, invito a cualquiera que busque en Yahoo Finance. Carne de oveja, dice. Y cualquier empresa a nivel mundial, tío, de verdad, es serio, ¿vale? Puedes pensar que no le piensas comprar a Coca-Cola porque le quieres hacer la puñeta y quieres comprar a Pepsi. Le estás comprando a los mismos putos 3 fondos. O sea, Rafe te lo puede afirmar, es literal. Pero no voy a comer carne de oveja, tío. Qué cabrón. Comerás bichos si te lo dicen. Al final acabaremos ahí y lo tengo clarísimo. O sea, vengo de ya lo sabéis, vengo al final de una barbacoa donde les da igual que te den un puto insecto para comer porque es que es más barato. No te preocupes, tío, vive la vida. O sea, es realmente, o sea, da miedo, es espeluznante, ¿vale? El pensamiento de la gente, de verdad. O sea, cuando el Tito Elon, que el otro día lo tratábamos con el nuevo algoritmo de Twitter, con el Tito Elon de un candidato para irse a Marte solo, me voy, el primero, de verdad. O sea, es alucinante. Lo dejas todo para irte a Marte. No, al final, Gorfa... Desde luego. Al final, Gorfa y Adri, es que esto da mucho miedo porque lo he introducido, pero no lo he explicado del todo, ¿no? Estas 3 instituciones, al final, son instituciones, son brazos financieros para controlar todo, desde la deuda, desde las cadenas de suministro, todo. Entonces, BlackRock, sobre todo, por ejemplo, tiene su origen en 2008. La Fed imprime dinero y le da al CEO de BlackRock liquidez infinita para que sea él el que administre esa liquidez, ¿no? A quién hay que salvar, a quién hay que tal. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy la Fed, imprimo dinero, se lo doy a BlackRock, BlackRock decide a quién comprar y quién dejar de comprar, a quién rescatar y dejar de rescatar. Cuando viene alguien a rescatarte, le controlas. ¿Y quiénes fueron en su día a los que se rescató? A los bancos. Los bancos pertenecen a estas 3 entidades. Entonces tú, a través del control de esa deuda de esos bancos, lo que haces es le dices tú a este le das crédito, a este no,
a este sí, a este no, me das crédito a mí, me lo condonas a mí. ¿Os dais cuenta de la paradoja? Yo controlo un banco y puedo decirle que el banco me dé dinero a mí y luego, como yo controlo ese banco y tengo las acciones mayoritarias, dice, condónale la deuda a State Street. Y lo pueden hacer perfectamente porque les da igual. Les da igual. Entonces, estas tres empresas, junto a las élites económicas que tienen el poder de crear del dinero, que en un futuro serán las CBDCs, tal vez no será el Banco Central directamente el que te dé la wallet, pero tu wallet en el móvil, sabes, con el sistema de geolocalización y los comercios a los que puedas comprar con esas CBDCs, que CBDC, que no sepa lo que es Central Bank Digital Currency, ¿no? Moneda digital del Banco Central, en español. Entonces, esos euros digitales estarán en unas wallets de unos móviles que serán de unas empresas en concreto. Y además que lo hablamos en el anterior podcast. Es decir, los móviles que son o de Google o de Apple. Ya está. Y si no son de Google o de Apple, llevan Google Play Services. Ya está. Siempre ganan los mismos. Entonces, ¿existirán industrias privadas? Por supuesto. Pero serán industrias privadas al servicio de estas élites económicas. O son ellos mismos las propias élites económicas que controlan estas empresas. Entonces, vamos un poco a esto, ¿no? Y enlazándolo con el tema principal de este podcast, son las ciudades de 15 minutos, será que, oiga, usted, la huella de carbono, señor Gorfa, es demasiado alta, por favor. Usted ha comprado demasiada carne, ha contado mucho, es usted un criminal ecológico. Ya no le vamos a dejar o le vamos a poner una inflación acorde a su índice de criminalidad climática, ¿no? Y a mí esto es lo que da mucho miedo. Yo solo quiero que a la audiencia se le quede esto de huella de carbono, control de la moneda digital, es decir, que a ti te puedan censurar el dinero del banco o bloquear, y toda el tema de las ciudades de 15 minutos. Tú imagínate que no te dejan salir o que tu dinero no tiene validez fuera de ese radio de 15 minutos. Es que es una locura. Pensadlo, igual suena distópico, pero es que yo lo digo. Ahí entra Bitcoin. Exacto. Cuéntanos acerca de esta idea de Bitcoin, Gorfat. Bueno, al final yo creo que la gente de a pie se ha acostumbrado a que cuando se habla de Bitcoin se habla de Shiba o de Dogecoin, se habla de que ganas mucho dinero y te compras un Porsche. Pero al final desde Guns N' Commerce venimos a dar un mensaje totalmente distinto. Bitcoin es libertad. Bitcoin es luchar contra la tiranía del Estado. Bitcoin es poder realmente en un futuro comprarte o comprarle a quien quieras la carne que deseas consumir o comprar el agua que quieras consumir o incluso comprarte una casa, ¿vale? Al final esa es la idea, no es que con Bitcoin que queramos que suba a $1 millón y sacarlo para poder comprarnos cosas que no valen para nada o que no valdrán para nada, porque realmente también van a controlar el consumo y van a controlar lo que quieren venderte. Uh-huh. En un futuro no muy lejano, que ya está aquí, no te van a querer vender cosas reales, te van a querer vender cosas en el ciberespacio. Una de las empresas más grandes del mundo ha cambiado su nombre de Facebook por Meta, de metaverso, y van a por ello. Van a querer meterte unas gafas y que en esas gafas tú te puedas comprar las casas que quieras, los coches que quieras, vas a poder estar inmerso en un mundo en el que incluso puedas volar. Y mucha gente ya está así, ¿vale? Ya está así en los móviles y no es ni la mitad de inmersivo que va a ser unas gafas, como las Oculus 2. Eso es increíble ya. Pues no me quiero ni imaginar dentro de 20 años cuando eso esté realmente desarrollado, porque hay mucho dinero invertido. Y la gente va a preferir el ocio en su casa, encerrado, a querer salir fuera. Y al final los negocios o las actividades físicas van a ser realmente las que cuesten dinero y van a ser la oportunidad de la clase alta de poder disfrutarlas. En cambio, la clase baja o la clase media va a estar encerrada con sus gafas, viviendo una vida que no es la suya, sino que es su vida en el ciberespacio. Y ese es el arma de doble filo en el que nos podemos llegar a enfrentar si juntamos ciudades 15 minutos, CBDCs, Agenda 2030 y metaverso. Yo aquí quería hacer un inciso y es al oyente que me está escuchando cuando piensa en Bitcoin y piensa en el precio de Bitcoin, te voy a hacer una pregunta. Vale, tú acumulas ahora Bitcoin, ¿no? Bitcoin vale el día de mañana $10 millones. Imagínate que tienes solo el 10%. Vale 10 millones, pues tú tienes el 10%, $1 millón, ¿no? De dólares. En un mundo, dentro de 10, 15 años, 20, en el que solo hay CBDCs.
tú quieres cambiar ese Bitcoin que has comprado sin KIC o como lo hayas comprado, me da igual, a CBDCs. ¿Tú crees que en cuanto tengas CBDCs no te van a venir, usted, ¿qué hace? ¿De dónde saca este dinero? Por favor, deme mi parte proporcional. Es decir, es absurdo, y lo digo en serio, es absurdo acumular Bitcoin para querer venderlo en un futuro. ¿No te das cuenta de que simplemente el que aumente Bitcoin de precio en relativo al dólar ya hace que tú puedas gastar menos satoshis para conseguir algo? Es decir, si antes una casa, si ahora una casa te cuesta 10 bitcoins, pues si vale 10 millones, igual te cuesta 2 bitcoins. O la parte proporcional. ¿Entiendes? Es decir, ¿por qué tenemos esa constante obsesión con compararlo al dólar? Y es como si es tan fácil como si está más caro. Necesito menos satoshis para comprar lo que antes necesitaba, ¿no? En el caso de que quieras gastarlo por algo que requiera sí o sí CBDCs. Entonces, no, ¿entiendes a lo que voy, no, Gorfa? Creo que se ha entendido. Sí, no, perfectamente, lo has explicado. Y al final, quien duda si realmente Bitcoin va a tener un papel importante, bueno, y cuando digo Bitcoin también puedo decir Monero, yo creo que se equivoca. Y se equivoca no porque sea tonto, sino se equivoca porque no está realmente informado. Es lo que decimos siempre y es lo que a mí me gusta comentar a cada persona que le puedo contar un poco este rollo, ¿no? Incluso de las ciudades 15 minutos o de cualquier tema del que hablo. No confíes en mí. No pido que confíes en mí. Es más, prefiero que desconfíes de mí. Es como se empiezan a aprender las cosas. Desconfía. Desconfía de todo el mundo que tengas alrededor. Desconfía de ti mismo, porque es como uno se educa. Desconfiando, estando inseguro, teniendo miedo, haciéndote preguntas. Esa es la única forma de salir de aquí. Por lo tanto, desconfía de todo lo que te estamos diciendo, investiga por tu cuenta y no investigues en medios de comunicación. Joder, sé un poquito más curioso. Vete a zonas, vete a personas con menos seguidores, que no tengan tanta influencia, que no haya dinero detrás. Y empezarás a encontrar el camino de la verdad. Y siempre lo digo, todos somos scammers hasta que se demuestre lo contrario. Y me mantengo en ello, ¿eh? Pensar que soy un scammer, lo prefiero. Bueno, Gorfaz no es un scammer, pero bueno, pero lo importante es la filosofía que os ha intentado transmitir. Y Adri, yo de aquí, que llevas mucho tiempo callado, pobrecillo mío, a lo que yo te quería plantear es, por ejemplo, Bitcoin o Monero, me da igual, es en un futuro en el que solo existen las CBDCs, podría ser como el dinero negro, ¿no? Sería el efectivo, por así decirlo, del futuro, fuera del control del poder. Y yo creo que Bitcoin o Monero pueden ser las herramientas en el caso de que tú estés en tu gueto y quieras salir porque no puedes más. Tal vez es la herramienta para el guardia fronterizo que tiene adicciones como irse de prostitutas o consumir ciertas drogas que no son legales y solo puede comprar con Bitcoin o Monero. Tal vez se vuelva la moneda de intercambio del mercado negro. Entonces, igual te permite al guardia fronterizo pagarle en Bitcoin para que te deje salir. Ese es el poder que tiene Bitcoin, ¿no? Y ahí te quería preguntar, Adri, ¿tú opinas que Bitcoin tendrá ese papel, Bitcoin o Monero, me da igual, ese papel en el futuro? ¿Será el dinero negro? Yo no creo que Bitcoin y Monero sean una especulación, es supervivencia, ¿vale? O sea, realmente Bitcoin o Monero son el arma definitiva que tenemos y la última, ¿vale? Porque yo veo gente que, no, si no saldrá otra cosa. Creo que es la última arma que tendremos para luchar contra un sistema corrupto. Finalmente es eso, o sea, para mí Bitcoin o Monero, y el que no confíe en cripto, entre comillas, aunque yo no lo catalogo como igual que creo que todos los que estamos aquí, como cripto, porque no tiene nada que ver Bitcoin, Monero con las cripto, finalmente, no sé, oro, plata, lo que sea, ¿no? Pero finalmente no es especulación, es supervivencia. O sea, el que realmente entiende filosóficamente lo que quiere decir Bitcoin es eso, es supervivencia hacia un futuro. O sea, no realmente yo invierto hoy en Bitcoin o invierto hoy en Monero para forrarme. No es eso. O sea, si realmente estás en Bitcoin o Monero por eso, es que no lo has entendido. O sea, no has entendido la filosofía que hay detrás. Yo, Adri, creo que, tío, que cuando utilizas el concepto especular, yo sé cómo lo utilizas y sé a lo que te refieres. Pero disto un poco del sentido que le puede dar la gente a la especulación, porque yo creo que la especulación al final es necesaria en tu día a día, todos especulamos, ¿no? Y al final cuando nosotros estamos apostando, entre comillas, a que Bitcoin y Monero van a ser una solución a este problema económico, pues al final especulamos, ¿vale? Pero
yo te entiendo y bueno, quiero que quede claro a la audiencia que cuando Adri está hablando de especulación, se está hablando a lo que hemos estado viviendo estos últimos años de burbuja obscena en la que tú metías a cualquier tipo de criptomoneda o cualquier tipo de acción en el SP500 o en el Nasdaq y todo subía. Y tú lo único que hacías era especular para ganar el máximo dinero posible, sacarlo y volver a invertirlo y forrarte. ¿No, Adri? Más o menos eso, ¿no? Sí, o sea, de hecho esta charla la hemos tenido esta tarde, o sea, tanto Rafe como yo al final invertimos en cosas que no nos importan, como son acciones tradicionales, divisas, pero al final ese fruto de esa especulación que no nos importa, la empleamos en nuestra filosofía, que al final viene a ser Bitcoin, Monero, y el que no confíe en Bitcoin, Monero, insisto, ¿vale? Aquí no venimos a vender nada, oro, plata, al final viene a ser lo mismo, es supervivencia y el cual resguardar tu capital, ¿vale? De hecho, por ese punto, pues igual me puedes preguntar por los bienes raíces y no confío en ellos, ¿no? Al final están anclados en un país de locos, como cualquier país a día de hoy, que puede cambiar la política mañana. O sea, no te digo que inviertas en Bitcoin o Monero, te digo al final que resguardes algo por lo que pueda pasar mañana en caso de que tengamos razón y venga algo muy malo, ¿vale? Que es por ahí, no simplemente eso. O sea, como especulación te digo en que no me tomo el comprar Bitcoin hoy para ganarle dinero mañana, sino como un resguardo para realmente tener una supervivencia el día que pase algo, si es que tenemos razón y pasa. Al final mira, vamos a aprovechar y así cerramos el podcast. Al final lo que venimos, que igual nos hemos desviado un poquito el tema de las ciudades de 15 minutos, pero creo que tampoco es un tema que dé para hablar tanto, porque al final nos ha dejado introducir, como bien habéis visto en la evolución de este podcast, enseguida hemos saltado, ¿no? Estábamos hablando de los 15 minutos, pero nos ha podido nuestro espíritu libertario decir, pero es que esto es control, y ya nos hemos desviado un montón de temas. Yo al final lo que quiero llegar, Gorfat y Adri, y voy a preguntaros es, al final el ciudadano de a pie, como puede ser yo, como puede ser tú, Adri, como puede ser Gorfat, como puede ser el que nos esté escuchando, él dice, vale, muy bien, vamos a un sitio o sea, a un futuro distópico, a algo que no vamos a tener libertad, pero claro, quieren soluciones prácticas, ¿no? Quieren decir, y obviamente la solución más práctica que incluso a vosotros, es decir, si yo ahora mismo os doy a cada uno 10 millones de dólares, sabéis perfectamente lo que tenéis que hacer con esos 10 millones de dólares para ser soberanos, ¿no? Pero claro, estamos hablando de gente que no tiene ese dinero. Entonces, quiero ver, y sé que es muy difícil, lo estoy metiendo en un marrón, todo esto que hemos hablado del control, Bitcoin, Monero, plata, oro, paladio, me da igual, un caso práctico de vida para que el ciudadano no se vea, para que el oyente no se vea abrumado y no caiga un poco en esa desidia, no decir, joder, es que nos vamos a la mierda, no sé qué. Yo lo que voy a decir, y ahora os dejo a vosotros, es que aprovecharos del sistema todo lo que podáis, pero no deis al sistema los medios para que os quiten aquello que le estáis quitando a él, en esa pequeña proporción. ¿A qué me refiero? Si tú dices, mira, pues yo me voy a hacer funcionario para tener dinero fijo y tiempo para desarrollar un proyecto, una empresa en la que en esa empresa voy a vender productos en Bitcoin. Por ejemplo, esa es un arma, ¿no? Utilizo el sistema, me pongo de funcionario, hago un culo, entre comillas. Perdón para los funcionarios que no estéis escuchando, pero en general, yo sé que no todos son lo mismo, pero en general, pues ya sabemos lo que es un funcionario. A lo que voy, no, eso es una forma, ¿no? Pues mira, me meto a policía y el tiempo que tengo libre lo dedico a crear un negocio en el que solo cobren Bitcoin. Y esa seguridad y esa estabilidad que me da ser funcionario, la invierto en acumular oro, plata, educar, me da igual. O por ejemplo en el trading, por ejemplo, que no es especulación, es coger, ir al mercado y rascarle unos dólares para intentar conseguir una cierta libertad financiera, de esa que se habla tanto hoy, intentar acumular bienes, como hablamos de Bitcoin, Monero, oro, plata, metales, y ir enfocando un poco esa vida a la soberanía individual y personal, ¿no? Tener muy claro el objetivo, qué necesito para alcanzar esa soberanía, qué países me pueden interesar para irme, y utilizar el sistema, aprovecharme de él para acumular las herramientas necesarias para ejecutar ese plan de soberanía individual, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta. Para que la gente no caiga en la desidia, Adri, ¿tú qué consejos darías? Y luego tú, Gorfat, ¿o qué plan de acción recomendarías? Menudo melón que has abierto, tío. Sí. ¿Vale? O sea, realmente al final lo que yo aconsejaría es aprovéchate del sistema, sea con un salario en un trabajo, en la carrera de la rata, que realmente consiga los objetivos, que es
sacar de ese sistema todo lo que puedas, ¿vale? O sea, realmente para mí es prevenirte con tu sueldo, pasándolo mal en ese trabajo que no te gusta, ¿vale? Para realmente acumular el dinero suficiente para montarte tu objetivo. O sea, al final la vida es, para mí, son objetivos. No tiene sentido tener un trabajo en el cual no te vas a mover de ahí. Quiere decir que tengo un trabajo que no me gusta, pero puedo acumular esos objetivos para luego hacer, yo qué sé, llámese un trading, si es que te gusta el trading, como a ti y a mí, ¿no? Para acumular el capital suficiente para montar, llámese una granja con tus vacas, con tus gallinas, con lo que te haga falta para escapar del sistema. Pero para mí realmente es que es eso, pero menudo melón que has abierto, nos podíamos extender aquí horas con ese tema. Sí, y ahora le toca a Gorfat, que tiene 7 minutos, yo creo que le sobran, pero sí, cuéntanos. Bueno, quiero leer un fragmento de Séneca, de un tratado moral de la serenidad, y bueno, dice así: si vuelves a los estudios, evitarás todo hastío de la vida, ni por aburrimiento del día estarás deseando que llegue la noche, no te cansarás de ti mismo, ni serás inútil a los otros, pues la virtud, aunque esté en un sitio oscuro, nunca se oculta, sino que envía sus señales y quien fuera digno de ella la encontrará por sus huellas. Bueno, al final, este tío que hace 2000 años escribía y daba consejos a la población, pues creo que sus tratados y sus frases pueden servir a día de hoy perfectamente como filosofía y como forma de vida. Y yo que le aconsejo a la gente que lea, que estudie, que se dedique a ella misma y a los demás, que sea solidario, que cree una familia y sobre todo que se aleje de las ciudades. Creo que es una buena forma y práctica de alejarse de toda esta enfermedad y cáncer que está surgiendo en la sociedad. Y algo menos filosófico y más pragmático, yo diría que la gente podría también aprender pues defensa personal, que estudiara cómo poder salir del país en el caso de que las cosas se pusieran un poco chungas. Y bueno, yo creo que también con las herramientas que hemos ido dando de soberanía con el móvil, de privacidad, creo que son buenas formas de ir empezando y tomar conciencia y estar preparado por si algún día pues tu libertad y la de los tuyos se ve mermada. Bueno, al final, resumiendo un poco las dos intervenciones que habéis realizado ahora mismo, lo que habéis explicado, al final todo se resume en que hay muchas posibilidades de ser soberano y libre, pero conlleva un conocimiento tan transversal y tan en tantos frentes, ¿no?, que se puede hacer bola, ¿no? Y creo que esto resume perfectamente, y me parece perfecto para cerrar este podcast número 3 de Guns & Commerce, lo que es Guns & Commerce, ¿no? Tenemos desde lo más básico, que es la defensa personal, pasando por la soberanía monetaria, incluso podríamos hablar de la soberanía energética, ¿no? Y de comida y de agua, que ha mencionado Adri, por ejemplo, con las granjas y las gallinas y tu huertito. Yo voy a decir una cosa, unido con lo que has dicho tú, Gorfat, y lo que has dicho tú, Adri, de lo de la granja, es, si queremos llegar a tener nuestra vida apartada en esa granja y lo que has dicho tú también, Adri, de utilizar el sistema, meterte en la carrera de la rata, vale, es muy importante que te mentalices de, vale, me voy a aprovechar del sistema, voy a continuar con mi sueldo, etcétera, etcétera, pero tienes que mentalizarte que tienes que eliminar de tu vida las distracciones inútiles. Y vas a ver que vas a empezar a alcanzar un momento de plenitud que vas a decir, vale, yo tengo un trabajo que no me gusta, pero cuando llego a casa estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque no me pongo embobado con el móvil. No me pongo la primera serie de Netflix que tengo. De hecho, me he quitado Netflix. En vez de ver la tele o leer un periódico, ahora me voy e investigo en Twitter hilos de gente que me encanta, que crea contenido de temas que a mí me interesan. O me pongo a reflexionar. Eso es un poco lo que yo creo que resume lo que hablaba Adri y hablaba Gorfat, ¿no? Utiliza el sistema, la carrera de la rata, como quieras llamarlo, que es lo que decía Adri, y apartarse un poco del ruido de la sociedad, ¿no? Es decir, quítate todo lo que es innecesario. Te darás cuenta que hay muchas cosas que son innecesarias en tu vida y te darán el tiempo y el focus, sobre todo. Y sobre todo intenta también optimizar esos procesos, ¿no? Muchas veces tenemos la cara de la rata, también tienes que llevar a los hijos, no sé qué, no sé cuántos. Intenta optimizar toda esa vida para que te dé tiempo para crear tu plan de escape. Ya sea más egoísta porque quieres ganar más dinero, me parece perfecto, porque al final ganarás dinero y serás libre de cierto modo, o porque quieras ganar dinero y emplear ese dinero para crear tus armas de defensa
en un futuro, el poder irte rápidamente del país, el poder intercambiar ese oro o ese Bitcoin para una lancha motora que te lleve, pues lo dicho, fuera del país, o poder pagar a la guardia para que te saque. Da igual, enfócalo como quieras. Pero eso, apártate del ruido y enfócate en crear tu camino, sobre todo un objetivo teniendo presente el mundo al que nos dirigimos, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Y rápidamente, ¿algo que queréis comentar, Adri y Gorfat, y ya despedimos? Nada más, Rafe. Lo que he comentado al final creo que es suficiente para finalizar el pod. Perfecto. ¿Tú, Adri? Bueno, todo lo que has comentado es muy Séneca, ¿no? Al final, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y realmente es eso, o sea, tener un trabajo aunque lo odies por el fin de tener un objetivo que te saque de ello mismo. Al final es asumir la realidad, y si no te gusta lo que estás haciendo, asúmelo, sé consciente y no participes en el sistema. O sea, aprovéchate lo que puedas, pero sin que el sistema se aproveche de ti, que es clave. Como siempre para mí, pues un podcast encantador con vosotros. Se os quiere un montón, sois unos fenómenos. Y nada, un placer como siempre estar aquí con vosotros. Genial, pues muchas gracias, Adri, lo mismo digo. Igualmente, chicos, es un placer, ¿eh? Y que lo sepa la audiencia, nos lo pasamos teta. Teta. Es lo principal, Gorfat y Rafe, eso es lo principal, ya lo sabéis, siempre lo hablamos. Y lo principal es hacer algo que nos guste y nos emocione, y para eso estamos aquí. Exacto, que no todo sea carrera de la rata, gente. Y espero que uno de esos ratos en los que queréis aprender estéis en este podcast, os paséis por Twitter o por el demás contenido que creemos. Y nada, gente, pues muchas gracias por escucharnos y adiós, Gorfat, adiós, Adri. Nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Abrazos a todos, familia. Chao.